Incluso los apóstoles, mis hermanos, incluso los mismos apóstoles, que aquellos que predicaban el evangelio y lo implementaban, ellos mismos no eran católicos. Es decir, bíblicamente no hay registro que diga que los católicos o que los apóstoles eran católicos. Incluso en los documentos extra bíblicos, como los libros deuterocanónicos o otros registros, no se ha determinado que los apóstoles eran católicos, eran cristianos, mis hermanos. ¿Por qué? Porque a los apóstoles les comenzaron a implementar el nombre de cristianos fue en Antioquía. ¿Por qué? Porque ellos enseñaban lo que Cristo enseñaba. Entonces la gente decía, esta gente se parecen a Cristo, esta gente lleva los mismos principios de Cristo, esta gente tiene la misma ideología, la misma cosmovisión de Cristo. Y comenzaron a decirle cristianos, no católicos. Los católicos no nacen con los apóstoles, y mucho menos con Cristo, mis hermanos. Es decir, el catolicismo no fue la primera religión. Porque incluso dentro del moniteísmo, que es considerado como la adoración a un solo Dios, el moniteísmo nació, o sea, el primer hombre moniteísta que comenzó a adorar a un solo Dios fue Abraham. Cuando Dios le dice a Abraham, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a donde yo te llevaré, el primer hombre que comenzó a tener el sistema religioso moniteísta fue Abraham. El primer hombre que comenzó a adorar a un solo Dios fue Abraham. Y el moniteísmo comenzó con Abraham, y de allí viene el judaísmo. O sea, el judaísmo es considerado como el primer sistema religioso en el moniteísmo. El judaísmo nace en el año 538 en adelante, cuando el emperador Ciro el Grande establece las leyes o el edicto para que los judíos que estaban en tierra de Babilonia salgan a sus tierras. En ese tiempo, cuando los judíos llegan a la tierra, mis hermanos, y comienza con Nehemías, según Nehemías capítulo 1 en adelante, cuando comienza Nehemías a construir las murallas y etcétera, allí con Nehemías y con Esdras capítulo 1, lo pueden ver, es que se comienza el primer sistema religioso de adoración de un solo Dios, que es el judaísmo. Y el segundo sistema religioso de adoración a un solo Dios fue con nosotros, los cristianos, con los apóstoles y con Jesucristo. Es decir, nosotros bíblicamente, históricamente, desahuciamos rotundamente de que los católicos fueron los primeros que comenzaron con la religión, como la religión, mis hermanos. Porque hay un grupo de personas católicos que lo respetamos 100%, donde ellos implementan y dicen que ellos son la madre, el fundamento de las iglesias. Y no es así, mis hermanos. Porque los apóstoles nunca fueron católicos, fueron cristianos, que enseñaban el reino de los cielos y la predicación y la enseñanza de que hay que convertirse y arrepentirse para que nuestros pecados sean borrados. Amén. Esto es un punto importante, mis hermanos. Es un punto importante. Incluso también, mi hermano, incluso dentro de lo que es el sistema religioso politeísta, también existen los babilonios. Mi hermano, porque la primera religión, aquí esto también es importante, la primera religión fueron los sumerios. Pero ahora, ¿cuál fue la nación más idólatra, más religiosa del mundo? Según la Biblia, en los trasfondos históricos bíblicos de la Tanakh o del Antiguo Testamento, se ha considerado, mis hermanos, que la nación más idólatra, más religiosa fue Babilonia. Babilonia es considerado como la nación más idólatra del mundo. Tanto así que dentro de su panteón babilónico, ellos existían más de 2.500 deidades. O sea, en ese vasto imperio babilónico tenían más de 2.500 dioses. Es tan tal, incluso cuando una persona se paraba enfrente de la gran muralla de Babilonia, mis hermanos, la gran muralla de Babilonia tenían como especie de dibujo hecho en oro, dibujos de diferentes dioses, demostrando su capacidad de dioses, su gran almacén de sus deidades, mis hermanos. Es decir, se ha considerado que Babilonia es considerada como la nación más idólatra y más religiosa del mundo. Incluso, según Génesis capítulo 5, capítulo 6,
cuando se implementa lo que es la creación de la Torre de Babel, uno de los objetivos principales no era solamente llegar a la cúspide al cielo. El objetivo principal de la construcción de la Torre de Babel era para un templo a una deidad, al dios Marduk. El dios Marduk, mis hermanos, era ¿qué? Era el dios principal de los babilonios, mis hermanos. Y según la mitología babilónica, cada cierto tiempo, el dios Marduk, supuestamente, según ellos, porque nosotros no creemos esto, ellos decían que el dios Marduk descendía del cielo y se quedaba en la cúspide, en el templo de la Torre de Babel, mis hermanos. Y todas estas aberraciones, ellos las implementaron en el mundo entero. Es decir, tanto los griegos como la mitología griega, tanto los romanos, tanto los indios como los chinos, como todo en el mundo, todas las religiones en el mundo son causadas por Babilonia. Porque Babilonia, mis hermanos, no podemos negar que Babilonia es la principal capital de las religiones y de la idolatría en el mundo. Y la causante de la expansión de lo que es las religiones y las ideologías en el mundo, mis hermanos. Babilonia, o sea, los sumerios fueron los primeros. Y los babilonios fueron los más idólatras, los más religiosos en el mundo entero. O sea que estas dos naciones, mis hermanos, por estas dos naciones es que existen también tantas ideologías, tantos dioses y tantas formas de pensar que han tratado de romper lo que es la verdad de la palabra de Dios. Amén. Hay otra pregunta, ya que estamos terminando, mis hermanos. Hay una pregunta, la pregunta es: ¿cuál es la verdadera religión? ¿Verdad? ¿Cuál es la verdadera religión? Porque hay hay cientos y cientos de religiones en el mundo. Pero ¿cuál es la verdadera religión, mis hermanos? Porque de nada vale que yo diga cuál es la causa de las religiones. De nada vale que diga cuál fue la primera religión. Yo tengo que mencionar cuál es la verdadera religión, mis hermanos. Vamos a buscar Mateo capítulo 3, verso 2. Mis hermanos, pueden hacer preguntas, que lo más importante es aprender. Amén. Y si usted no está de acuerdo a algo que yo digo, tener toda la libertad de compartirlo. Compártanlo, mis hermanos. Carla, bendiciones. Carla Taylor, gracias por ser partícipe y por el apoyo que tú nos has dado. Amén. Mateo capítulo 3, mis hermanos, verso 2. Oiga como dice aquí. En Mateo capítulo 3, verso 2, aquí el autor implementa una de las cualidades de la verdadera religión que existe hoy en el mundo. Escuche esto. Mateo capítulo 3, verso 2. Dice así: y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo voy a repetir. Diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mis hermanos, la verdadera religión que Jesús demanda y que implementó Jesús es aquella donde Dios manda arrepentimiento de corazón. En una congregación, en un grupo de personas, mis hermanos, que no tengan este principio bíblico de arrepentimiento y que te acepten todo lo que tú hagas, fornicación, adulterio y todo placer que tenga este mundo, no es la verdadera que Dios demanda. Porque lo que Jesús implementó en la tierra no fue celebrarle todo a las personas, a Israel entero. Porque si fuera así, Él hubiera sido rey de Israel y rey del mundo tal vez. Cuando Jesús vino a la tierra, Él vino en contra del sistema, en contra de las políticas implementadas por Roma, en contra de las políticas implementadas por los sacerdotes y por los escribas y por el judaísmo. Porque el mismo judaísmo, mi hermano, el mismo pueblo de Israel, trataba de cumplir las reglas, las leyes, los mandamientos, las leyes, la Taná completa. Y no había arrepentimiento de corazón. Es decir, una cosa es lo que tú proyectas y otra cosa es lo que está aquí. Porque cuando dice la Biblia que tenemos que arrepentirnos, que eso es lo que Dios demanda,
es porque primero el arrepentimiento comienza por aquí. Y cuando el arrepentimiento que Dios demanda comienza aquí, usted lo expresa por la boca. No solamente por la boca, es expresado con tus actitudes. Es decir, la verdadera religión que Dios demanda es aquella, mis hermanos, que rotundamente demanda arrepentimiento en nuestras vidas. Otra más, Mateo 4:17, lo pueden ir buscando, mis hermanos. Mateo 4:17. Oiga cómo dice, Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, no fue un apóstol, no fue un sacerdote, no fue un saduceo. Oiga cómo dice aquí, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea que Jesús lo que vino a implementar no fue simplemente cumplir los principios, no fue solamente demostrarle al prójimo lo que yo soy por fuera y lo que yo no soy por dentro. Porque hoy en día existen religiones que se encargan de confesar y expresar a Cristo físicamente, literalmente, de manera física, pero no confesamos a Cristo en nuestros corazones. La verdadera religión no empieza por lo físico, por la apariencia. Primero empieza en el corazón y luego tu apariencia será transformada por lo que pasó en tu corazón. Amén. Otro más, Romanos capítulo 1, verso 16, mis hermanos. Pueden hacer preguntas. Romanos capítulo 1, verso 16. Escuche esto, este es otro punto donde determina cuál es la verdadera religión en el mundo, mis hermanos. Mateo capítulo 1, verso 16. Dice así, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, en el judío primeramente y también para el griego. Lo voy a repetir. Dice aquí, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Es decir, cuando el apóstol Pablo implementa y dice que no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios, la palabra evangelio él no está hablando de ninguna religión específicamente. La palabra evangelio viene del griego evangelius. La palabra evangelius en el griego, en el original, significa muerte y resurrección. Es decir, cuando el apóstol Pablo implementa y dice en Romanos capítulo 1, verso 16, que él no se arrepiente del evangelio porque es el poder de Dios, él lo que está diciendo en pocas palabras, no me arrepiento de la muerte y de la resurrección de Cristo porque eso es el poder de Dios para la salvación de nuestras almas. Es decir, si usted se congrega en una congregación o se congrega en un lugar donde hablan en contra de lo que es la muerte y de la resurrección del evangelio o de Cristo, no es la verdadera religión. Porque el punto principal, el punto más importante del evangelio, el punto más importante del cristiano, se proyectó, se estableció con la muerte y la resurrección. No solamente con la muerte, porque si él muere y no resucita, de nada vale. Lo que marcó la diferencia del evangelio fue la resurrección, mis hermanos. Es decir, la iglesia o aquel que comienza a hablar en contra de la muerte y de la resurrección, como hay algunas personas con diferentes ideologías, no conlleva o no lleva lo que es la verdadera religión que Dios demanda, mis hermanos. Porque la muerte de Cristo fue lo más importante, lo más trascendente. ¿Por qué usted cree que dice la Biblia que Jesús fue mayor que Moisés? ¿Por qué usted cree que Jesús fue mayor que los apóstoles? ¿Por qué usted cree que Jesús fue mayor que los profetas? Porque el único que pudo morir con sangre para el perdón de nuestro pecado, y el único que vino de la muerte, resucitó al tercer día, fue Jesucristo. No fue Mahoma. No fue nadie, mis hermanos. No fue ningún profeta normal. No fue Pablo, no fue Moisés. Moisés murió, según algunas creencias, él murió y no resucitó.
mis hermanos. No fue Buda. No fue Elena de White que resucitó, mis hermanos. No fue ni Mita ni Aarón que resucitó, mis hermanos. Fue Jesús de Nazaret. Es decir, la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús es la trascendencia rotunda y la demostración de la verdadera religión o del verdadero evangelio que Dios demanda en la tierra. Gálatas 5:22, mis hermanos. Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Pueden ir buscando. Gálatas 5:22, mis hermanos. Gálatas 5:22. Dice así: pero el fruto del Espíritu es amor. Escuche esto. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, en un lugar donde no haya amor, donde no haya paz, bondad, mansedumbre, templanza, donde no haya ninguno de los puntos, de los frutos del Espíritu Santo, ahí no está la verdadera religión, mis hermanos. En una iglesia donde se practica el pecado, donde usted hace pecado y pecado y pecado, mis hermanos, y no hay una diferencia en su vida, o no tratan de ayudarlo para que haya una diferencia en su vida, ahí no está la verdad de Cristo, mis hermanos. La verdad de Cristo es aquella donde está la verdad del evangelio, donde se exige el perdón del pecado, donde se exige el arrepentimiento de nuestras vidas, donde se exige los frutos del Espíritu Santo. Esa es la verdadera religión. Porque dice la Biblia que Jesús, tanto en Israel, le dijo a los fariseos: hipócritas, por fuera son sepulcros blanqueados, muy hermosos, muy esplendorosos, muy elegantes, pero por dentro están podridos, carne sucia, carne podrida, mis hermanos. Y eso es lo que hay hoy en día. Congregaciones donde exigen que le dé todos tus bienes, mis hermanos, que esto es antibíblico. Ahora, si tú tienes en tu corazón depositar un poco de tus bienes para lo que es el crecimiento de la iglesia, hazlo. Porque hay muchas iglesias que el gobierno no la ayuda. Hay muchas iglesias que nadie la ayuda económicamente. Entonces, para poder llevar el evangelio es necesario que tú aportes algo. No es que la Biblia te exige que tú lo aportes obligado, que si tú no lo aportas tú vas al infierno. No, mis hermanos. Es que tú lo hagas de corazón, si sientes de corazón hacerlo, mis hermanos. Donde a ti te obligan a que de todo tu bienes, que si tú no das y yo cuánto, tú no entras al reino de los cielos. Eso es blasfemia, herejía, mis hermanos. Eso es una mentira rotunda y eso lo comprobamos por la Biblia. Porque aquel que tiene la verdadera religión, el verdadero evangelio de Cristo, no está pendiente a tus bienes. Lo que está pendiente a tu salvación de tu alma, a que tú recapacites y a que tú te salves con toda tu familia, a que tú cambies. Es el verdadero, mis hermanos. Aquellos que tratan de recordar de quien tú eras en el pasado, ahí no está la verdadera religión. Porque dice la Biblia: he aquí que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Si para Cristo, el fundador de la iglesia, las cosas viejas pasaron, ¿por qué tú no dejas pasar las cosas viejas? ¿Quién tú eres? ¿Quién soy yo para yo recordar las cosas viejas, mis hermanos? En la verdadera religión no se escucha, no se menciona el pasado. Hubo una persona que me estaba comentando una vez, y es una verdad, y es que el único que recuerda el pasado es Satanás. Y todos que recuerdan el pasado son como tal, mis hermanos. Dice la Biblia que a María Magdalena le iban a apedrear. Y Jesús dijo: lance la primera piedra y que esté libre de pecado. Y ninguno se atrevió a lanzarla. ¿Por qué Jesús hizo esto? Porque si Jesús, mis hermanos, perdona el pecado, perdona tu vida, ¿quién soy yo para juzgarte?
¿Quién soy yo para acordar tu vida, tu pasado? ¿Quién tú eras? Porque lo importante de Cristo, no quién tú eras, es lo que tú vas a ser en Dios. Amén. Esa es la proyección, mis hermanos. Porque a Satanás, lo que más le duele a Satanás no es quién tú eras, es lo que tú puedes ser. Sigamos en Cristo, mis hermanos. Busquemos una iglesia cristiana, evangélica, pentecostal, una iglesia que esté la sana doctrina, mis hermanos, donde verdaderamente exijan tu salvación y exijan y estén preocupadas por la salvación de tu alma. Amén. Yo espero que en esta noche o en esta tarde lo que hemos hablado sea importante para su vida y para la mía, porque de manera particular a mí me ha transformado. Dice la Biblia que la palabra es como una arma de doble filo, corta tanto para allá como para acá, porque todo lo que yo hable, todo lo que yo exprese por esta boca, no solamente a ustedes tal vez lo confronta, no solamente a ustedes tal vez le enseña, también yo mismo yo aprendo, yo mismo me lo explico. ¿Y por qué yo mismo me lo aprendo? Porque hay palabras que yo digo que no fueron planificadas, hay palabras que fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Y estas palabras que fueron inspiradas por el Espíritu Santo son palabras que te ayudan a ti y me pueden ayudar a mí. Amén. Soy el maestro Braña Sameño Luperón. Para mí es un placer y un honor, mis hermanos. Yo espero que esto sea de gran bendición para su vida. Manito, mis hermanos, por favor, transmitan esto, compartan esto en todos los grupos, compartan esto con las demás personas para que las personas sean edificadas. Y síguenos en Facebook, Instagram y suscríbete a YouTube como Ministerio Revelando la Verdad. Que el propósito de este ministerio no es que la persona nos conozca o ser famoso simplemente, sino es que la gente nos conozca, pero por medio de nosotros, otros lleguen a los pies de Cristo. Amén. Shalom, bendiciones.